Yo quiero hablar esta mañana acerca de un relato de la vida de Jesús, unas palabras, unas enseñanzas de la vida de Jesús. Lo voy a leer después, como siempre decimos, no sé si llego al bosquejo total para priorizar a tiempo, pero el bosquejo después queda, lo mandamos junto con el audio. El que quiera después leerlo, están los textos bíblicos, está todo. Simplemente relájese y disfrute de este mensaje. Yo voy a leer unas palabras de Jesús que habló a los suyos en Mateo 24. Voy a leer salteado porque el relato es muy largo, pero no quiero agarrar un versículo de por suelto, quiero leer el contexto. Me voy a basar en Mateo 24. Y quiero, en realidad, la base es un versículo, pero me gusta que sepa todo lo que quiso decir. No es extraer simplemente una palabra linda, sino es entender la base que es lo que Jesús mencionaba, ¿sí? Recuerden que nosotros enseñamos lo que Jesús ha dicho. Los apóstoles decían lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, y nosotros, que no somos testigos oculares, sino tenemos sus palabras en cada evangelio, hablamos acerca de Jesús, de lo que ha dicho. Mateo 24 dice, empiezo con el versículo 3, dice: más tarde Jesús se sentó en el monte de los Olivos, sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: ¿qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Qué gran pregunta le hicieron. Y dice que Jesús dio toda una explicación para nosotros larga, pero quiero rescatar toda la esencia de lo que dijo. Muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos y oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, estas cosas deben suceder, pero el fin del mundo no vendrá inmediatamente después. Una nación se levantará contra otra y un reino contra otro. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, esto es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrá más. Entonces los arrestarán y los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí y traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera de que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Pues en el versículo 21, unos versículos más adelante, dice: también habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo. Y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, que a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Este mensaje lo titulo La guerra silenciosa de los últimos tiempos. Jesús estaba revelando a los suyos, a su público, cómo se desarrollarían los acontecimientos finales de la historia, qué es lo que sucedería al final de todo. Ahí estaba comenzando todo, todavía no estaba el concepto de iglesia, porque era Jesús y sus seguidores, Jesús y sus discípulos, y todavía no había empezado nada, estaba todo en pañales, y Jesús ya
hablando de una segunda venida, Jesús hablando acerca de su muerte. Para los discípulos eran muchos temas juntos, como muchos interrogantes juntos de tantas cosas que sucederían. Pero Jesús no estaba hablando de hechos aislados acerca del fin del mundo y de su venida. Acá no quiero hablar acerca del rapto ni de la segunda venida, cuándo es. Yo quiero hablar del fin del mundo. Obviamente ambos están ligados. El primero será el rapto, después será la segunda venida del Señor. Pero me centro en el concepto que habla del fin del mundo, del fin de todas las cosas, del mundo tal como lo vivimos hoy en día, terminará. Y esa era la pregunta, el cuestionamiento que le hacían a Jesús. ¿Cómo será el fin? Y que fíjese que todavía no estaba ChatGPT en ese momento, era todo recién iniciando. Y Jesús mencionó hechos no aislados, sino secuencias de sucesos para nosotros dolorosos que irían anticipando el final. El final en general, ¿sí? Para nosotros, acercando el arrebatamiento, también la segunda venida, cualquiera sea de los acontecimientos finales, anticipándonos qué es lo que marcaría ese momento. La historia conoció guerras, ya lo hemos estudiado en el colegio, en la facultad, en la escuela. La historia conoció guerras, tiempos de extrema necesidad, persecuciones sangrientas. Pero Jesús anuncia algo que me llamó muchísimo la atención. Anuncia una angustia inédita. Entre muchas cosas que sucedería en los últimos tiempos, va a haber una angustia como no hubo en ningún momento del mundo, de la historia del mundo, ligada directamente a los tiempos del regreso. Es decir, no es una angustia por una guerra, por pérdida, es algo que sucederá, que generará una angustia que, como decía el relato de Jesús, que Él le va a poner un freno, porque si no pone un freno, no aguantaríamos ese estado de angustia. Y eso está marcando el fin de todas las cosas. Décadas atrás no hablábamos como hoy se hablan de muchos temas. Ansiedad, agotamiento emocional, colapso mental. Hay un término que se utiliza mucho que es burnout, que es cuando el síndrome de la cabeza quemada, que son cosas que quizás nos pasan, más allá de que son títulos, depresión, son títulos que los escuchamos, pero si nos remontáramos 10 años atrás, ese grado, esa angustia que vivimos hoy, 2026, si fuéramos solamente 10 años atrás, no estaríamos más tranquilos. La vida era más tranquila. La vida sería más llevadera. Estamos hablando 10 años atrás. No estamos hablando mucho. Pero fíjense todo lo que sucedió en estos... Fíjense, posicionémonos en cómo es nuestra salud mental luego de haber estado en cuarentena durante más de 100 días.
Es decir, simplemente deje a su niño encerrado en una habitación 20 minutos, queriendo salir. A nosotros nos tuvieron 100 días o más. ¿A qué voy con esto? Que esas son cosas que repercuten. Hubo sucesos durante todos estos años que han repercutido en nuestro bienestar mental. No he hecho la culpa solamente a la pandemia. Pasaron un montón de cosas. Esto fue, lo de la pandemia fue quizás lo más, lo que tenemos todos en común, lo que padecimos como sociedad juntos, todos bajo el mismo caos. Eso hablamos de la misma como algo que nos pasó a todos. ¿Sí? Nadie tuvo coronita. Bueno, se supone, pero acá hay una cuestión de que han pasado muchas cosas y que mirándonos estamos bastante quemados. Quizás no nos damos cuenta, no logramos darnos cuenta cuál es nuestro estado. No es porque en ese momento 10 años atrás no existiese el dolor, sino porque la presión sobre el hombre interior hoy en día es mucho más grande. Por esto que pasamos, por muchas otras cuestiones. Hay como algo que no vemos que oprime nuestra alma y que mirando atrás no pasaba así. Pasaban cosas, siempre pasaron. Siempre digo, o hablando sin entrar en el ámbito político, y creo que todos estamos de acuerdo, que vivimos una situación económica complicada. Pero mi pregunta es, ¿cuándo realmente estuvimos bien? Siempre estuvimos quejándonos. Yo he leído diarios de la época de mi papá, cuando él trabajaba y ya... recuerdo de chico que mi papá decía, está complicada la cosa. Siempre vivimos económicamente con la soga al cuello. Digo, no es algo nuevo, es algo que es, hasta les digo, es algo cultural y social del argentino, de vivir al límite, de más allá de entrar. Digo, no le estoy echando la culpa a nadie, estoy diciendo que es parte de nuestra historia. Después la democracia, siempre la estuvimos remando. Y como que tenemos ciertos vicios sanos de decir, sí, la verdad que olvidarnos lo mal que estábamos hace 10 años para decir que hoy sí estamos mucho peor, pero si volviéramos 10 años atrás, quizás estábamos... Algunos te dicen, pero podías comprar otras cosas. Sí, pero te estabas quejando de la misma manera que te estás quejando ahora. Es decir, nos ha pasado, y hablar con gente adulta que te dice, siempre tuvimos crisis, siempre vivimos en crisis, más grande, más chica, siempre hubo crisis. Siempre vivimos con la soga al cuello. Siempre vivimos con alguna complicación. Nunca vivimos un estado de paz. Es más, si existiría la posibilidad de vivir un estado de paz, quizás la boicotearíamos porque nuestra psiquis necesita el caos que estamos acostumbrados a tenerlo. ¿Vieron cuando hay mucho silencio que uno dice, quiero paz, y tenés a tu mujer que te grita, los chicos que están tirando todo en el piso, así, y de pronto hay paz y como que extrañás el caos? ¿Qué pasa? Que hay tanta paz. ¿Murió alguien? Como que uno extraña eso. En el fondo se queja, pero al mismo tiempo estamos acostumbrados.
Y esto es porque en los últimos tiempos previos al fin del mundo, nuestra alma será oprimida, nuestra alma, y no hablo solamente del cristiano, estoy hablando del ser humano, el alma del ser humano será atribulada, será oprimida, será tratada, tratada con crueldad a sí misma, por el mismo entorno, por fuerzas demoníacas, por un montón de cosas, pero que forma parte de las señales de los últimos tiempos. No solo es que hablamos y decimos, sí, porque hay guerras. No es solo por la guerra. Es por nuestro estado mental que tenemos hoy en día, que se nos explota la cabeza. Y nadie está exento. Algunos lo manejarán mejor, otros lo manejarán peor, pero todos estamos bajo un estado mental muy complicado. Y la sociedad ni le cuento. Que un vecino, por poner la música fuerte, le pega un tiro en la cabeza a otro. ¿Cuándo vio eso, hermano? ¿Se da cuenta? La gente está así. Pero es parte del fin. Y esta angustia que hablo atraviesa culturas, edades, creencias, contextos. Alcanza al creyente, al que no cree, porque no es solo una crisis espiritual, sino es una crisis una crisis profunda de la condición humana, del alma. Por eso, para entender lo que Jesús describe como angustia nunca antes vivida, necesitamos ir al contexto. Voy a mencionar algunos puntos que es el que habla el Señor Jesús, que es la palabra griega utilizada, es el lipsis, que describe presión real, concreta, ejercida desde afuera hacia adentro. Desde un factor externo a un factor hacia adentro. En su caso original hacía referencia a aplastar, estrujar, como cuando algo es colocado bajo peso para perder su forma. Si uno tiene que elogiar algo, los matambres de Julia son espectaculares. Y el secreto de Julia es el ladrillo, ¿no? Para que tome la forma del matambre. ¿Qué le pones? Lo prensa. ¿Con qué lo prensás? Bueno, unos adoquines. Por ahí. ¿Están preparados para cuando hay un matambre y tiene que tomar forma de matambre? Ahí están los adoquines de Julia. Eso es lo que habla Jesús como concepto del lipsis. Cuando apretás algo para que pierda la forma original y tome otra forma. Matambre, uno por su forma original medio redondito, porque uno gira, o más o menos así, para que quede más aplastado, más unido. Bueno, hay un adoquín que presiona ese alimento para que quede así, porque la forma que Julia lo prepara es así. Otro quizás dice, yo no lo preparo. Bueno, son criterios. Pero ejerce esa presión sobre ese elemento hasta tal punto de perder su forma. No se trata solamente de, en nuestro caso, situaciones adversas, sino de la experiencia interna que esas circunstancias producen. Es la sensación
de estar encerrados por dentro sin salida emocional, mental o espiritual. Le digo, el que no pasa esto está viviendo en Narnia, porque nos pasa a todos sentirnos así, por momentos mejor y por momentos peor, pero estamos sintiéndonos, es algo común hoy en día, hablando específicamente de la iglesia. Y no significa que estemos mal, sino habla sobre nuestro estado. Pero hay algo que no sucedía un tiempo atrás que nos está pasando. Hay algo que nos está queriendo, algo en nuestra condición humana que es nuestra alma, está siendo apretada. Y saben, duele y mucho. Mucho duele. Pero esa angustia es el blanco, bueno, como dije, del alma. La Biblia también utiliza lipsis para describir tanto persecuciones visibles como conflictos internos. Y Jesús habla de esto, por ejemplo, en Juan 16 dice, en el mundo tendrán lipsis, en el mundo tendrán aflicciones, tendrán angustias. Pueden ser internas como pueden ser externas. Persecuciones por ser cristianos o nuestra alma siendo apretujada para que pierda su esencia. Tendrán angustia, pero confíen. ¿Qué dice? Yo he vencido al mundo. Y el apóstol Pablo dice, estamos atribulados, es decir, estamos lipsis en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Ya en ese momento había esos momentos. Quizás los más específicos, lo que más sucedió en ese tiempo fue la persecución que sufrían los apóstoles por mano del judaísmo ortodoxo, el judaísmo que mató a Jesús, porque no lo aguantaban que sea un rabino con con tanto poder de Dios y con tanta llegada a la gente. Pues en definitiva murió por medio del Imperio Romano, pero los que gritaban crucifíquenlo, ¿quiénes eran? Los judíos manipulados ¿por quién? Por los religiosos. ¿Y qué sucedió en Hechos? En Hechos hubo una casa de brujas también, por así decirlo. Una persecución contra los apóstoles que Pablo ante el concilio decía, no puedo dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Y así murió también el apóstol Pablo. Pero ellos tenían quizás su lipsis era más exterior. Nosotros, viviendo en una democracia, gracias a Dios, tenemos la ventaja y a veces nos apiadamos de países como Corea del Norte, como una China comunista, como países. ¿Sabe la cantidad de cristianos que mueren en países africanos? Entran y cuando hablan de cristianos no hablan de evangélicos, hablan también el término cristiano también lo usa el católico, ¿sí? Indistintamente, sea católico o no sea católico, siempre hablamos del seguidor de Jesús. Entran a los lugares de reunión y aún de vicio, entran y los masacran a todos. ¿Es noticia? No, no es noticia. Pero que se está haciendo, que se está tentando, se está haciendo. En el caso de ellos, el lipsis es más externo.
el Islam tiene esa cuestión de convertir al cristiano. Quieren que el cristiano renuncie a su fe para que adopte a la fe de ellos. Y los lugares más ortodoxos, por así decirlo, más puro, el Islam más puro, los matan. Renuncia a tu fe, renuncia a Jesús para creer en Alá y todo lo que forma parte de lo religioso de sus leyes, y si no, ¡pum!, tiro. Hay lugares que tienen este tipo de persecución. Nosotros quizás no la vivamos, no vivamos una elipsis externa, pero sí la elipsis externa quebranta obviamente le quita la vida también, o la tortura, todo lo que forma parte del quebrantamiento interno. Pero nosotros tenemos otro tipo de quebrantamiento interno a nuestra alma en esta sociedad, muy diferente. Ambos forman parte de los sucesos que vendrán antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Forman parte de esto. Ya desde el tiempo de Pablo. Pablo lo apedreaban, se limpiaba y salía y seguía hablando de Cristo. Tenía una fortaleza interna total. Nosotros nos tocó otra cosa. No podemos juzgar ni decir mejor o peor, son diferentes. Son cuestiones diferentes que forman parte de un mismo plan. Romper nuestra esencia, nuestra forma interior. Quizá en nuestro caso más apuntado a la locura y en otros casos a la muerte. Igual la locura no se la recomendamos a nadie. Es por eso digo, no podemos decir, ellos son diferentes. Obviamente nos compadecemos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, oren por todos, ¿sí? Oremos unos por otros, oremos por ellos que sufren allá, ellos que sufren allá oran por nosotros que estamos acá, que tenemos libertad. Sea lo que sea, el punto para el que sufre o no es que el Evangelio sea dado a conocer, Jesús sea dado a conocer. Pero por eso, es una paradoja profunda, la misma angustia que aplasta a algunos, hablando principalmente de lo interior, en otros no logra quebrarlos interiormente. No porque la aflicción sea menor, sino porque su interior está sostenido por una esperanza que viene de Cristo. Una esperanza, hay algo que proviene de nuestro Señor que hace, como dice el apóstol Pablo, que salga adelante. Y que no todos lo tenemos. No todos lo tenemos porque nuestro estado quizás no es el mejor y se nota, hermano, hermana, amigo, amiga, se nota que el Señor viene pronto. La presión sobre nuestra alma es muy grande. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, se nota en tu vida, se nota que el Señor viene pronto. Por tus luchas, tus batallas, cosas que mirando al pasado esto no era así. Alegrate. ¿Por qué? Porque esto está mostrando que el Señor viene pronto. Es como que en cierta manera uno dice, resistí, falta poco. Aguantá esta última prueba, que es la aflicción de tu alma, que es lo difícil de
de soportar el maltrato al alma. Aguantá que esto que nos pasa a nosotros está mostrando que el Señor viene pronto. El Señor está a punto, está próximo a venir. No es porque sí, no es porque los tiempos cambiaron, es porque está destinado a que nuestra alma sufra antes de la venida del Señor Jesús. Seamos apretados. Jesús está anunciando que atravesará un aprieto como nunca antes, sino también habla o lo ve desde el lado del desgaste del hombre interior. Voy a saltarme un punto que queda en el bosquejo para aquellos que quieran, y quiero hacer por último quiero hablar acerca de una profecía. Siempre nuestra base escatológica está basada en el libro de Apocalipsis, pero también está basada en el libro de Daniel. Daniel habla acerca de lo que sucederá en el último tiempo. Daniel predice un anticristo, una figura que se va a levantar con sus simbolismos y demás. Pero Daniel, hablando, profetiza algo que ahora sí es para nosotros. Lo que hablamos acerca del elipsis es para cualquiera de nosotros, pero lo que Daniel habla, lo habla específicamente para los que formamos parte de la iglesia, de los seguidores de Jesús, de sus santos, de aquellos que, dice Daniel 7, a sus santos, a los santos del Altísimo, dice, quebrará en los últimos tiempos. El foco está en el contexto de los escogidos, pero la estrategia es más amplia. Hay otra versión que me encanta que dice desgaste. ¿Puede decir esa palabra conmigo? Desgaste. ¿Qué hacemos con la zapatilla cuando se desgasta? No sirven más. Están todas gastadas, la suela despegada, no te la vas a poner para un cumpleaños 15. No, las desechamos, porque está desgastada, ya perdió no solo su color, su forma, ¿sí? La estrategia del diablo sobre nosotros es el desgaste. El desgaste como método. Y afecta a los santos, buscando debilitarlos para quebrarlos sin resistencia. Es decir, eso es lo que busca el diablo con los escogidos, con los que han elegido, los que le han dicho sí al Señor. Los últimos tiempos serán desgastados. El desgaste hoy en día es visto, yo te lo presento como un ejemplo práctico, que es cuando tenés un vecino que te pone música todo el tiempo, primero te daba bronca, y llega un punto que te genera esa, y te pone música, 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 que te irrita, y que primero orás, después vas y le hablás, después pones música tranquila ahí con auriculares. Cada vez que pones música te desgasta más. Llega un punto que no te importa nada. Ya es como que estás frustrado, entregado, así. Es como cuando un niño con sus padres le pide plata, y 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 le pide plata. Y después empieza, y uno dice, no te voy a dar. De cierta manera nos desgasta,
Y les terminamos dando. Toma, andate, no te quiero escuchar más. Le decís, ¿viste? Te lo sacás de encima porque te desgasta. Hay parejas que se desgastan a sí mismos, como dice el proverbio de la gotera constante. Esa mujer está, está diciendo, llenándote la cabeza. Te come la cabeza. Llega un punto que lo ignorás, pero genera algo más que odio. Llega un punto a la resignación, llega un punto al abandono. El desgaste tiene esta particularidad. Llega un punto del cambio de esencia. Y el diablo tiene el desgaste como tortura para el escogido. La palabra hebrea que implica desgaste o quebrantamiento, implica también erosionar, consumir lentamente, como la vela cuando uno la ve y está de un tamaño y después al rato está más chiquita. Quizás no, bajó mucho, pero es lento el proceso, agotamiento. No es un ataque repentino. La estrategia más tonta del diablo, pero te digo, la más tonta e infantil del diablo es presentarse como diablo. Es la más tonta. Es decir, es agarrar y está, no sé, estás en tu casa orando y de pronto se te viene una sombra negra con ojos rojos y te empieza a hablar con voz gruesa y te dice algo. Es la estrategia más tonta. Porque lo reconoces. Y la estrategia más sabia del diablo, lo reconoces, y te volvés más fuerte ante eso. Te pones en guardia, entras en modo lucha y le das para adelante y te vas diablo inmundo y empezás Pero el diablo no... La estrategia más sabia del diablo, o más astuta, mejor dicho, para no usar la palabra sabio, más astuta, es cuando no nos vemos. No nos damos cuenta si es del diablo o no. Entonces te pone una persona así, o una situación, un pensamiento, algo que lo que menos quizás se te ocurriría es que sea el diablo haciendo sus macanas. Y de hecho, yo escuchando y en mi experiencia, cuando le vas a atribuir algo al diablo, es porque el diablo falló como diablo. Es decir, si vos decís, no, esto es obra del diablo, es porque si el diablo se dio a conocer como diablo, ya perdiste, ya perdió él. Entonces, la mayor estrategia del diablo es cuando no lo vemos. Cuando llegó el pecado sin necesidad de tu resistencia. Llegaste. Ay. Dice, llega una chica, una adolescente embarazada. Me embaracé. No sé qué pasó. Estaba caminando y de pronto me creció la panza. Oh. ¿Reconoces al diablo ahí? No se te presentó como diablo, pero se te presentó con una tentación. Y ahí no estás diciendo el diablo metió la cola, no. A veces cometemos el error de centrar al diablo en cosas que no tienen nada que ver. El diablo, si hay algo que tiene, es astucia. Si tiene esa cuestión que sabe cómo hacernos caer. Y una de ellas es quebrarnos sin que nosotros le pongamos resistencia. Por eso, el enemigo no siempre busca destruirte repentinamente. El diablo no busca
destruirnos repentinamente. El diablo no va a venir un día y te va a destruir tu familia. Se va a tomar todo el tiempo del mundo. Todo. Va a empezar tranquilo, 1 centímetro a la vez, hasta lograr avanzar sin que lo mirás así y no avanza. Pero avanza es tan finito que lo mirás así y no avanza. Bueno, ese es el diablo. Así ataca. Y también desmistificando al diablo. El diablo trabaja en tu cabeza. Sí, el diablo no es que... O en la cabeza de la gente. El diablo no se presenta de otras modalidades. El diablo no es sonso. Por eso digo, si el diablo se te presentara como diablo, lo identificarías y sabrías qué hacer. Entrarías en modo pánico y ¿sabés qué? No resiste un diablo. Empezás en el nombre de Jesús. ¿Y por qué? Porque lo identificás. Pero en el momento de la tentación, ¿lo identificás? No. Y ahí está el diablo dando manija. Pero ese diablo, ¿qué es lo que busca? El desgaste. Entonces te oprime para que llegue un punto en donde vos digas, ya está, no aguanto más. La verdad, no quiero ir más a la iglesia, no siento nada. ¿Y sabés cuál es la gran pregunta que te tenés que hacer? ¿Cuándo comenzó esto? O el diablo no trabaja instantáneamente. Y ahí quizás te das cuenta de decir, yo hace años me siento así. Seguí yendo a la iglesia, con mis situaciones, mis problemas, mis dudas. Quizás el diablo me sembró algo contra alguien, contra el pastor, contra un líder. Y siempre lo veo mal. Y pasa el tiempo y digo, ¿por qué me voy? Y viene el diablo te influencia para que te vayas a otra iglesia. Moverte del lugar donde el Señor te puso. El Señor te puso acá. Usted está plantando y desplantando una planta que ponen en un terreno a placer. ¿Lo hace o no lo hace? No. ¿Por qué? ¿Es sano para una planta estar desplantándose? Y a veces cuando dice, siento del Señor irme a otro lado. ¿Saben? La mayoría de los que se van porque o son influenciados por alguien que se fue, o porque en la iglesia no pueden lograr algún objetivo personal que no se le da lugar. Pero algo personal, hablo de que alguna aspiración que quizás no es la correcta. Y todos te dicen lo mismo, sí, todos. Pastor, y uno ya, los años dan cierta experiencia, ya te vienen a hablar, y uno ya está pensando dentro. A veces le digo a Romina, le digo, tal quiere hablar conmigo, seguro ya intuyo que se quiere ir de la iglesia. Y después dice, sí, porque estuve orando, el Señor me dijo que... El Señor no está desplantando plantas. ¿Qué altura puede llegar una planta que la está desplantando cada 10 años? ¿No es mejor solucionar tus situaciones y seguir plantando para realmente dar fruto que irte? ¿A qué voy con esto? Al trabajo del desgaste del diablo. Como te sentís, no es fruto de el ayer. Es algo que viene de años, dándote en la cabeza y que dice, por eso digo, el que viene a hablar es porque hay algo que tuvo durante un montón de tiempo y quizás no vino y nunca lo habló. Y lo digo porque en mi experiencia y sin criticar a nadie, estoy haciendo
un descargo. Yo digo, somos parte de una familia en donde el Señor nos puso, entendemos que el Señor nos puso acá. Es decir, salvo que haya alguna situación que amerite por una mudada, uno se muda y no puede pertenecer. El Señor te puso acá. Es decir, el dueño de la obra te puso acá. El dueño de la obra no te va a decir, imagínate que sea tu marido, ay no, ahora siento algo por otra persona, quiero avisar que te voy a dejar. No, no estamos diciendo así, te la bancás. Es decir, ¿entendés que tomaste esa decisión, una decisión en tu vida de formar parte de esta familia y le das para adelante con esta familia? Y nos ha tocado hablar con personas que nos hace planteos que lo primero que le decís es, antes de continuar, le decís, ¿hace cuánto tenés esto en la cabeza? Años. ¿Por qué no lo hablaste antes? ¿Por qué no te acercaste cuando o te dicen, no sé, te tiro un número, 2 años, hace 2 años que tengo eso en la cabeza? ¿Por qué no te acercaste hace 2 años para decirme que querías hacer esto y no llegar a este punto de desgaste, de que ya estás hecho trizas y querés abandonar todo? ¿Por qué no lo hablaste a tiempo? ¿Me entendés cómo trabaja el diablo con nosotros? No mostrándose como diablo y desgastándote. Entonces, estás en una iglesia en donde sos bendecido, servís al Señor, te quieren, te aman, podés aprender, crecer, y el diablo te está manipulando para romper todas estas raíces para irte a otro lado. ¿Te lo dice en el momento? No, empieza con algo así, quizá y te da manija, algo contra alguien. Sí, porque la verdad no estoy de acuerdo con tal persona que viene. Digo, ¿por qué? ¿Lo hablaste con la persona? No. ¿Por qué no lo hablaste? No sé. ¿Qué hace el diablo? Desgasta nuestra vida espiritual, desgasta nuestra salud mental, nos desgasta con infinidad de cosas. Busca quebrarnos, quebrarnos sin necesidad de que quede él como el malo. Quebrarnos sin presión. Eso es lo que busca el diablo. Y que lo hace es experto, ¿eh? El diablo te puede dar cátedra. ¿Cómo desgastar a alguien? ¿Querés servir al Señor? No, la verdad estoy desganado. ¿Cómo estás? No, mal. ¿Hace cuánto estás mal? Hace 6 años. ¿Por qué no lo hablas? Porque el diablo hace eso. El diablo todo es a largo plazo. Y gracias que alguien te pregunta, porque y que el hecho de desafiarte con la pregunta te está dando la opción de si podés cambiar ese estado espiritual negativo que tenés por un estado espiritual reverdeciente, porque te desafié con eso. Pero si no, seguiríamos el resto de nuestras vidas desgastados, atribulados, entendiendo que, ¿vieron como los juegos, ¿alguien vio el juego del calamar? Bueno, a mí es medio sangriento, pero bueno, me gustó, la vi. El premio es para uno. Creo que eran 400 y pico de personajes. Tenía que quedar uno, es decir, en el resto iban quedando en el camino. Y un poco, las señales de los últimos tiempos, está apuntado a eso. Bueno, y Jesús lo dijo en el relato,
el que sea fiel hasta el final será salvo. Y es nuestra responsabilidad, sabiendo que en los últimos tiempos vamos a ser aplastados, vamos a ser maltratados, vamos a lidiar con la angustia, con temas que afecten a nuestra alma, y tenemos que seguir firmes. Es como que yo te diga, aguantá un poco más. Mi mensaje es, aguantá. No largues todo. Cambia tu método, empezá a tener comunicación constante. No estoy bien, lo hablo. Pastor, estoy mal. Necesito solucionarlo ya para poder seguir adelante. No darle lugar al diablo con eso que te desgasta de a poquito y lo dejas así. Para que en definitiva, como Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte. Seamos fiel hasta la muerte. Dejo 2 puntos en el bosquejo para aquellos que lo quieran leer después. Yo invito a los chicos que puedan pasar, a los músicos para que puedan pasar. Y yo te invito a que te pongas de pie. Saben que este mensaje no era para hablarlo hace 10 años, porque los tiempos difíciles son ahora. El tiempo en que nuestra alma está aplastada y que sufre es ahora. Si no, no era hace 10 años. Quizás hace 10 años teníamos necesidades, pero estábamos más tranquilos. La sociedad, siempre o le echamos la culpa a la sociedad que se puso más intensa, más difícil. Sí, porque antes, ahora. No, no es eso. Es que en los últimos tiempos va a haber una aflicción sobre todos que va a ser muy complicada. ¿Y saben qué? Detrás de una cara bonita como son cada uno de ustedes, hay un alma que está siendo aplastada. Sea con enfermedades, sea con dolores, sea con el desgaste, como hablamos. Y no es profético, es porque es lo que tiene que suceder. Nuestra alma va a ser aplastada como el matambre Julia, el adoquín, ahí, haciendo que pierda la forma para que tome una nueva forma. Pero te digo una cosa, no te dejes aplastar. Te digo algo, al diablo le gustan los secretos, le encantan los secretos. Y no hablo de secretos, hablo de nuestros secretos. Cuando estás mal, háblalo. Si estamos en un tiempo que realmente es difícil, cuando espiritualmente estás complicado, vení a hablarlo, o hablarlo con algún hermano en la fe, hablarlo con algún líder, hablarlo con la pastora. Si no estoy bien, y quizás le decís, hace tiempo que estoy así, pero no, es algo que nos pasa a todos. Esto muestra que Cristo viene pronto. El que estés así muestra que Cristo viene pronto. Entonces viviste situaciones re intensas que sentís que a veces no das más. No das para más. Y acordate, en los últimos tiempos, antes de que venga Cristo, nuestra alma va a ser vapuleada, va a ser zarandeada. Quizás en tu economía, quizás en tus situaciones familiares. Pero acepta mi consejo, háblalo, acércate, rompe el silencio del diablo. Se te pasó por la iglesia y irte, acércate. Si sabes que tengo este pensamiento, cortale al diablo ahí ese desgaste, cortáselo al toque. ¿Tenés pensamientos de suicidio? Háblalo. No nos dejes, por más que parezcan inofensivos, háblalo. ¿Tenés angustia? ¿Estás pasando un tiempo familiar difícil? Háblalo. Y es lo que el apóstol Pablo dice, el apóstol Santiago dice, oren unos por otros.
¿Por qué? Porque nos apoyamos. Yo tengo mis mambos. Vos tenés tus mambos. Bueno, ¿vos me ayudás con mis mambos? ¿Y yo te ayudo con los tuyos? No hay nadie perfecto. Pero santa época que estamos viviendo. Porque muestra que Jesús viene pronto. Y que esto tiene que pasar.